llamo Abati y estoy basado en España. La mayoría de los proyectos en los que trabajo son en España, a nivel local, regional y nacional, y también a nivel transnacional en Europa e incluso algunos proyectos a nivel global. Básicamente todo proyectos de democracia deliberativa. Soy codirector de Deliberativa, es una ONG en que nos dedicamos a ayudar a los gobiernos a diseñar y llevar a cabo procesos deliberativos. Llevo trabajando en el campo de la democracia participativa en más de 10 años. Empecé en movimientos sociales, partidos políticos y luego comencé a trabajar en las instituciones, en el Ayuntamiento de Madrid, que estuve varios años involucrado en Media Lab Prado, en procesos de participación como Decide Madrid, y luego posteriormente ya fundamos Deliberativa. En esta clase vamos a abordar, dentro de los procesos deliberativos, vamos a profundizar en quién participa, quiénes son los actores que participan y qué ciudadanos y qué ciudadanía participa. Y para ello vamos a analizar un concepto clave que es el sorteo cívico. ¿Vale? Entonces explicaremos cómo se realiza un sorteo cívico y luego pasaremos a explicar los diferentes actores que también se involucran en una asamblea de este tipo, ¿no? Que son pues, los grupos de interés y luego gente que participa pero con un rol más ejecutivo, ¿no? Como los facilitadores, etc. Vamos a empezar pensando en lo que es la participación clásica que se viene haciendo en muchos países de Latinoamérica, Europa, todo el mundo, ¿no? Que es la participación a la que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando la gente habla de participación, se habla de esto, ¿no? Básicamente es una participación por convocatoria pública, es decir, se anuncia, pues hay un proceso participativo abierto, todo el mundo se puede acercar, son procesos donde todo el mundo puede participar, ¿no? A esto le llamamos participación autoseleccionada, que sería otro de las definiciones claves para entender, ¿no? de lo que estamos hablando. Autoseleccionado quiere decir que la gente decide por su propia iniciativa, porque tiene la oportunidad, la suerte de escuchar la convocatoria, decide acudir. Y bueno, vamos a partir de aquí para explicar el sorteo cívico. ¿Por qué un sorteo cívico y cuál es la diferencia con la participación autoseleccionada? Bueno, lo que sabemos con la experiencia de años es que la participación autoseleccionada está muy sesgada. Es decir, la gente que se acerca a esta clase de eventos participativos por convocatoria pública, pues es gente que suele tener cierta afinidad con el gobierno que convoca la iniciativa y también suele tener cierta afinidad con la temática en concreto que se desarrolla en el proceso, ¿no? Imaginemos un proceso sobre la cultura en una ciudad. Bueno, pues lo normal es que los grupos de interés que se dedican a la cultura en esa ciudad se acerquen al proceso. Entonces, muchas veces esta participación se llama stakeholder participation también, que quiere decir en español, pues participación para grupos de interés o grupos interesados, por esta lógica sesgada, ¿no? Porque tiende a hacer que los que participan sean grupos de interés. Obviamente esto no representa a la sociedad en su conjunto, ¿no? Sino que son muestras de gente, bueno, pues puede que conozcan bien el tema, pero a la vez tienen intereses cruzados. A lo mejor son, por ejemplo, organizaciones o empresas que tienen, bueno, que a lo mejor se van a presentar a convocatorias públicas, a contratos públicos, o que se dedican a ello, ¿no? Entonces, claro, pues es muy difícil en esta clase de encuentros participativos pues generar decisiones legítimas, ¿no? Porque está atravesado todos estos grupos de interés. Así que paso a explicar por qué el sorteo cívico, cómo funciona el sorteo cívico y cómo evita este problema. Bueno, básicamente el sorteo cívico usa el sorteo, como bien sabemos, ¿no? Y lo que busca justamente es que la gente que participa en esto no tenga por qué estar relacionada con el tema o no tenga por qué tener un interés especial en el tema y que formen una muestra representativa lo más parecida posible a la sociedad en su conjunto. Entonces, a veces eligen 30 personas, o pueden elegir 100 personas,
Dependiendo de la población, se suelen elegir muestras más grandes. Si trabajamos a nivel nacional, 100 personas. Si trabajamos a nivel local, a lo mejor 25 o 30 personas puede ser suficiente. También hay que tener en cuenta los recursos, porque a estas personas, esto es muy importante, se les ofrece un pago, una retribución, una dieta por participar. Y esto, como vamos a ver más adelante, es otro de los puntos más importantes. Bueno, el sorteo cívico comienza con un primer sorteo inicial, ¿vale? En el que se usa una base de datos intentando incluir toda la población que existe en una región. Por ejemplo, la base de datos de las direcciones postales, las direcciones de todas las calles, de todos los números, de todas las residencias de una población. Esto sería una buena base de datos para realizar el primer sorteo. Otra posible base de datos son todos los números de teléfono de una población. Esto es más fácil hacerlo a escala nacional, dado que a escala nacional tenemos bases de datos de números de teléfonos. En cambio, a nivel local no sabemos si un número de teléfono es de una persona que vive en una ciudad o en otra. Bueno, el caso es que la base de datos que usemos sea lo más inclusiva posible, es decir, que incluya a todo el mundo que vive en un territorio. Podríamos usar otras bases de datos, ¿no? Pero quizá excluirían a cierta parte de la población, porque hay bases de datos, por ejemplo, los usuarios de las bibliotecas municipales. Bueno, pues a lo mejor esos usuarios son limitados, no son toda la población, son solo un 10% de la población, con lo cual es una base de datos que no sería justa de usar. Y aquí esto se relaciona con el principio de que todos somos iguales en una democracia, ¿no? El sorteo cívico es un sorteo democrático, de hecho a veces se llama sorteo democrático, en algunos países lo llaman así, porque ofrece a todas las personas, a todos los ciudadanos y ciudadanas, las mismas posibilidades de participar en el proceso. Bueno, entonces cuando se ha hecho este primer sorteo de direcciones postales, imaginemos que son direcciones postales, se mandan, pues por ejemplo, se mandan cartas a todos estos domicilios. En estas cartas pues, se hace una invitación formal del gobierno explicando, como decía antes, que hay una retribución por participar, es decir, que se entiende la participación como un trabajo, igual que a los funcionarios se les paga, pues a la gente que viene a ayudar a tomar decisiones el gobierno también. Y se espera que con esta retribución y esta carta formal del gobierno, la gente que la reciba tienda a decir que sí, tienda a responder a la carta. A la carta se dan diferentes opciones, enlaces online, números de teléfono, para que a la gente le sea muy fácil responder a esta carta y todas esas respuestas le lleguen al organizador del evento participativo, al gobierno o a una organización que lo esté haciendo, ¿no? Entonces, según se van enviando cartas, van llegando respuestas. Se saben que hay entre un 4 o un 6% de respuestas, es decir, que hay que enviar muchas cartas para obtener un pool que se llama una piscina de gente lo suficientemente grande como para luego hacer la segunda fase del sorteo, que es la estratificación democrática o estratificación demográfica. Perdón. Entonces, imaginémonos que estamos en la oficina del gobierno, empezamos a recibir respuestas, vamos acumulando hasta que tenemos unas 1.000, 2.000 respuestas afirmativas, es decir, de gente que nos está diciendo yo me ofrezco voluntario a participar, me interesa la iniciativa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que todas estas respuestas, aunque han sido sorteadas, es decir, aunque la gente contactada ha sido seleccionada aleatoriamente, lo que ocurre es que volvemos a tener seguramente un sesgo en esta respuesta. O sea, hemos evitado muchos sesgos más importantes con este primer sorteo, pero aún puede haber otros sesgos. Por ejemplo, podría haber muchos más hombres respondiendo o podría haber mucha más gente de mediana edad respondiendo que gente joven o que gente mayor. Y lo que puede ser más relevante, podría haber algún criterio ideológico por el que la gente tiende a responder más una que otra, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, con las asambleas climáticas, la gente con una inquietud medioambiental más intensa, la gente más ecologista, tiende a estar más interesado en los procesos medioambientales, los procesos de asambleas climáticas, y es por ello que se suele añadir una pregunta actitudinal a la hora de reclutar a la gente. Es decir, cuando a la gente responde a esa carta, tiene que responder a una pequeña encuesta a veces, ¿no? Donde, bueno, por supuesto, marca si es hombre o mujer, la edad que tiene, ya sabemos dónde vive y a lo mejor en qué medida usted está preocupado por el cambio climático. Esto se llama una pregunta actitudinal. Y esta pregunta actitudinal nos sirve para resolver sesgos actitudinales
que también pueden estar relacionados con sesgos ideológicos. Entonces, así sabemos que no solo la gente muy preocupada por el cambio climático es la gente que nos va a venir a nuestro proceso, sino que también la gente que no está tan preocupada, pues también va a estar presente en la misma medida, en la misma proporción que la sociedad está. Para saber si es en la misma medida, lo que haremos será comparar con una encuesta que tengamos, de alguna encuesta que se haya hecho a escala poblacional sobre ese mismo criterio, ¿no? Siempre tenemos esta clase de encuestas, hay servicios demoscópicos en todos los países que hacen esta clase de encuestas regularmente, entonces hay que fijarse los datos que tenemos y, bueno, efectivamente hay una encuesta nacional, imaginémonos a nivel Colombia, que nos dice que el 30% de los colombianos están muy preocupados por el cambio climático, sin embargo el 70% restante solo están preocupados moderadamente por el cambio climático, con lo cual esa es la proporción que tenemos que hacer matching con, o sea, que la tenemos que igualar en la asamblea, en el proceso deliberativo. Bueno, pues vamos a la última fase de lo que sería el sorteo cívico. Tenemos todas estas respuestas y además estas respuestas positivas de toda esta gente que ha dicho que le interesa participar. Y además tenemos la información de cada una de esas personas, una información, bueno, pues que nos va a permitir ahora estratificar, que sería la última fase. Entonces, imaginemos que tenemos pues el género, la región de donde vienen o el distrito de la ciudad, ¿no? Que tenemos la edad, que tenemos este criterio actitudinal, podríamos tener algún otro criterio. Y bueno, el objetivo ahora es que de toda esa gente que nos ha respondido positivamente, volvamos a hacer un sorteo y una estratificación, ¿vale? Entonces, la estratificación lo que hace es intentar, bueno, pues que si imaginemos que estamos en la ciudad de Bogotá, hay 50% de hombres, 50% de mujeres, pues que eso es lo que al final seleccionemos para el proceso deliberativo. Si sabemos que hay un 30% de menores de 25 años, pues deberá haber un 30% de menores de 25 años en la asamblea. Y, como decía antes, si sabemos que hay un 60% de la gente que está muy preocupada por el cambio climático, pues el 60% de la gente de la asamblea tendrá que estar muy preocupada por el cambio climático. Bueno, para esta última parte de la estratificación, normalmente se usan algoritmos matemáticos que lo que intentan es, dentro de todas las posibilidades de mezclar a la gente y conseguir una muestra que sea exactamente proporcional a la población, hay muchas posibilidades de rellenar, ¿no?, todas las cuotas, todas las cajas. Entonces, lo que hace estos algoritmos es hacerlo de una manera justa, es decir, de que todas esas posibilidades al final se sortee una de ellas y en esa última selección, pues tendremos ya la información de los participantes finales, ¿no? A lo mejor incluso podríamos tener una lista de suplentes que será gente con perfiles análogos a los que han sido seleccionados, ¿no? Entonces, si tenemos una mujer de un distrito de Bogotá de 20 años que está muy a favor de tomar medidas radicales contra el cambio climático, pues si esta persona por lo que sea se da de baja, intentaremos meter una persona lo más similar posible en el proceso deliberativo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que nos ofrecerá finalmente esta estratificación, este último sorteo con estratificación, es una lista final de participantes. Y esta lista final de participantes, pues es con la que ya tenemos que trabajar. Es decir, a esta gente ya se le empieza a llamar, oye, realmente vas a poder venir, estos días te viene bien, lo del pago te explicamos cómo es. Bueno, ya se empieza a hablar directamente con ellos y facilitarles su participación en este proceso. Hacerlas es muy caro, no se hacen, o sea, el proceso no incluye hacerlas, ¿no? Sino que cada uno tiene que ver dónde las puede conseguir, ¿no? Esto varía de un país a otro. Por ejemplo, a nivel municipal, a nivel local, en España, tenemos lo que se llama el padrón municipal, es decir, los ayuntamientos tienen un listado de todos los ciudadanos empadronados, es decir, que se han registrado como habitantes de la ciudad. Entonces, en el caso español es muy sencillo hacerlo a nivel municipal y local, pero a nivel nacional, por ejemplo, es más complicado. Nosotros, por ejemplo, podemos usar, por ejemplo, una base de datos también de los códigos postales y números de calle, con lo cual podríamos, por ejemplo, elegir al azar números, códigos postales, calles y números,
y luego mandar, por ejemplo, a un cartero o a un reclutador, a una reclutadora que vaya a esas calles a entregar las cartas. Entonces, es una manera de hacerlo diferente. Y en cada país hay una lógica diferente dependiendo de la infraestructura que hay, pues con el servicio de correos, con los registros, por ejemplo, los registros electorales a veces pueden estar abiertos. Entonces, cada país tiene sus propias bases de datos que son más o menos útiles dependiendo del caso y pues hay que hacer un proceso también de investigación para ver cuál es la más adecuada. Normalmente esto es un servicio que hace una empresa y que incluso hay empresas que ya lo saben hacer perfectamente en cada país, ¿no? Bueno, pues este proceso del sorteo cívico que nos puede parecer, a muchos le puede parecer exótico, puede parecer como un poco rebuscado, realmente es un estándar ya que se usa para muchas cosas y en muchos países del mundo, ¿no? Hay experiencias ya usando el sorteo cívico desde hace ya 15 años en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Alemania, en distintos países de Europa, en Japón, y en los últimos años ya se ha ido extendiendo a muchos de los países la mayoría de los países de Europa. Ahora se ha hecho a escala de la Unión Europea un proceso de este estilo y está empezando a abrirse camino en países como Colombia, Chile, Argentina, algunos países en África. Yo diría ya que esto está alcanzando todos los continentes. Conocemos también experiencias en la India, en China incluso, con lo cual está realmente muy extendido y los formatos varían mucho, ¿no? El formato, digamos, clásico, que a veces se ha llamado jurado ciudadano o células ciudadanas en Alemania, era un formato más pequeño y más local, ¿no? Así es como más empezó, un formato de unas 25 o 30 personas a escala municipal, a escala de un ayuntamiento y, estas 25 o 30 personas pues trabajaban sobre un tema para conseguir recomendaciones hacia el gobierno, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? Entonces, normalmente a nivel local. Se me ocurre, por ejemplo, un caso en Canadá donde la gente de 2 municipios deliberaron sobre la posibilidad de unir los municipios y convertirlos en uno, ¿no? Pues es un ejemplo de liberación que más en el formato de jurado ciudadano. Cuando la cosa empezó a trascender a la escala nacional, se empezó a llamar de Asamblea Ciudadana. Es un formato más grande, a partir de unas 100 personas, aunque ahora se ha estandarizado un poco, casi todo el mundo ya llama a los procesos deliberativos asambleas ciudadanas en general, aunque sean de menos personas. Y el exponente más importante ha sido Irlanda, ¿no? Que ha hecho las asambleas ciudadanas más relevantes acerca, por ejemplo, del aborto. Es decir, un país donde no estaba permitido el aborto, que es el caso también de otros países aún en el mundo, pues se planteó cómo desbloquear este asunto, ¿no? Y hicieron una asamblea ciudadana que emitió una recomendación y posteriormente hubo un referéndum y fue aprobada la propuesta de la Asamblea Ciudadana, con lo cual es uno de los casos de éxito, ¿no? La Asamblea Ciudadana. Luego, inspirados por esto, las asambleas del clima han creado formatos también deliberativos de Asamblea Ciudadana, es decir, a partir de 100 personas. Uno de los casos más importantes ha sido la Convención Ciudadana Francesa, que se reunió durante más de 7 fines de semana, quizá ya fue excesivo, ¿no? Normalmente son 3, 4, 5, como mucho, en un formato de asamblea ciudadana para afrontar cómo Francia debe hacer frente al cambio climático. Asambleas climáticas se han hecho ya, es un formato que se ha extendido mucho, se han hecho en Alemania, en Reino Unido, ahora se ha hecho recientemente una en España y ahora digamos que es el formato más popular, ¿no? De los procesos deliberativos. Bueno, entonces, cuando un proceso deliberativo comienza, como sabemos, tenemos a gente de todo tipo, ¿no? Gente con todo tipo de trabajos, gente que no tenga trabajo, gente que trabaje en casa cuidando a sus hijos. Vamos a tener toda clase de perfiles sociales y de agendas vitales. ¿Cómo conseguimos maximizar la inclusión de todas estas personas, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, se eligen siempre unos días de la semana
en los que normalmente la gente no trabaja. Obviamente esto no funciona para todo el mundo, pero para una gran mayoría sí. Entonces, obviamente esto se suele hacer los fines de semana o incluso a veces algunas tardes, noches entre semana. Es digamos, los días más comunes con vistas a incluir una mayor diversidad de gente con agendas laborales diferentes, ¿no? Luego, además, se suele añadir servicios de atención o de cuidado a menores, es decir, gente que tenga a su cargo a menores, a niños, niñas, pues se le ofrece una especie de servicio de animación, pues que tú puedes llevar a tus hijos ahí y digamos que va a haber una persona que va a estar con ellos, entreteniendo, haciendo talleres, dibujos, ¿no? Es lo que se llama a veces, pues eso, un taller de entretenimiento para niños. Entonces, la gente puede ir tranquilamente con sus hijos sin tener que ocuparse de dejarlos en algún otro sitio, ¿no? Entonces, esto es importante para toda esta gente que, como decíamos, trabaja a lo mejor en casa, ¿no? Cuidando de sus hijos, de su familia, ¿vale? Y luego, lo que había dicho antes, por último, está la dieta. En caso de que uno tenga la posibilidad de pedir un permiso de trabajo, bueno, pues que a lo mejor la dieta compense lo que ese día no va a cobrar, ¿no? Entonces, es una manera también de incluir a gente que a lo mejor por el hecho de ir tiene que gastar algo de dinero o perder algo de ingresos, ¿no? Bueno, porque este sorteo cívico es fundamental para en la discusión y la toma de decisiones en asuntos públicos, ¿no? Bueno, porque definitivamente los asuntos públicos son un tema democrático, es decir, quién debe tratar los asuntos públicos, quién debe decir sobre los asuntos públicos en una democracia, pues es los ciudadanos, ¿no? La ciudadanía. Entonces, para ello, usar el sorteo cívico es una herramienta para garantizar que el proceso participativo de toma de decisiones es legítimo. ¿Y por qué es legítimo? Bueno, en primer lugar, porque hemos dado a todo el mundo una misma oportunidad de participar mediante el primer sorteo que hablábamos, es decir, todo el mundo ha tenido la oportunidad de recibir esa carta, es decir, la suerte, el sorteo, se entiende a nivel universal que es un proceso justo, ¿no? Esto es muy importante y tiene sus orígenes además en la antigüedad remota, ¿no? No solo de Grecia, sino en muchas de las culturas del mundo. Esto por un lado. Luego, en la estratificación demográfica, que es lo que se hace después, es también fundamental porque, digamos, se añade a esta capa de legitimidad porque lo que intenta es representar completamente a la población. Bueno, completamente, de la mejor manera posible. Imaginemos que hubiéramos hecho este sorteo de direcciones y solo hubieran aparecido hombres, ¿no? En cambio, la estratificación nos hace, bueno, pues que haya una proporción similar de hombres y mujeres. Entonces, en este caso, lo que conseguimos es bueno, un espejo de la sociedad. La sociedad es así, pues vamos a hacer que la muestra participativa sea igual que es la sociedad. Y cuando la gente pueda, los políticos, los grupos de interés puedan contemplar este proceso, entiendan que efectivamente es un grupo de gente que es representativo de la población, que es gente como la que viven en su calle, como podría ser su abuela, su tía, su amiga. Entonces, esto es fundamental. Es la manera de legitimar la toma de decisiones democrática para tratar asuntos públicos. Que no solo discutir, que también es decidir, ¿no? Ofrecer decisiones, recomendaciones que el gobierno podrá hacer suyas. Bueno, ¿qué vamos a conseguir con todo esto? ¿Cuál es el impacto que podemos conseguir con esta clase de procesos? Bueno, hay que entender que en el sistema democrático actual, un sistema donde se alternan los partidos en el poder, bueno, nunca está toda la sociedad representada en un gobierno. Es decir, hay una parte de la sociedad que ha votado a un partido que ha ganado las elecciones y que a lo mejor no está de acuerdo tampoco en todo con ese partido, ¿no? Entonces, la manera actual de representación es limitada. Tenemos a toda la gente que ha votado a partidos que no están en el gobierno,
Tenemos a la gente que incluso habiendo votado a ese partido no tiene por qué estar de acuerdo con una decisión en concreta. Tenemos a toda la gente que no ha votado. Entonces, toda esa gente no está representada. Esto es un mecanismo para intentar incrementar la representatividad en la toma de decisiones democráticas. Entonces, un gobierno que a lo mejor, imagínense, que gobierna en minoría o con coalición, o que sabe que es una decisión que va a tomar, pero que cuando llegue otro la va a cambiar. Son decisiones a largo plazo, complicadas, donde no hay consenso claro político. Bueno, estas son la clase de decisiones, de dilemas políticos buenos para un proceso deliberativo. Porque lo que hacemos es, digamos, estos políticos que pueden usar lo deliberativo como una herramienta que les ayude, ¿no?, a desbloquear problemas políticos, asuntos políticos bloqueados quizá desde hace años, ¿no? Es decir, la ciudadanía puede ser un catalizador de acuerdos políticos, de encontrar puntos de acuerdo allá donde las fuerzas están polarizadas, allá donde existe una fuerte desinformación a nivel mediático y la gente no es capaz de discernir qué de lo que le están contando es cierto, qué es falso, solo escucha sus reverberaciones de sus propias burbujas en los medios, en las redes sociales. Entonces, bueno, ante todo esto, este sorteo cívico, esta muestra descriptiva, representativa de la población, lo que puede hacer justamente de una manera, bueno, pues deliberada, es decir, escuchando la información desde diferentes puntos de vista, valorándola y finalmente dialogando con las personas que opinan diferente a ellos, escuchando a expertos y a grupos de interés que piensan diferente, finalmente ver cuál es ese punto de acuerdo y facilitar este acuerdo y desbloquear soluciones políticas, problemas políticos complejos, ¿no? Entonces, este es el gran impacto de esta clase de procesos, ¿no? Conseguir avanzar ahí donde la política tradicional no es capaz de hacerlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Yago. En este momento me voy a presentar. Yo soy Silvia Remolina, profesional de proyectos del Instituto de Política Abierta, y quiero que profundicemos en algunos conceptos y en algunas intervenciones que ya hiciste. Entonces, en Bogotá, Colombia, en un proceso de asamblea ciudadana, se convocaron aproximadamente 70 personas, pero el día del ejercicio se conectaron menos personas de las cuales pues, esperábamos. Aquí, pues es un poco haciendo el ejemplo, planteamos pues dos escenarios. En el primer caso, pensamos si se debería convocar más gente de las que se planteaban en la metodología o pues asumir esa pérdida de representación como tal. Y pues en cualquiera de estos dos casos, ¿cómo se afecta el propósito de la representación por sorteo? Bueno, es una pregunta interesante. Eh, es muy importante que la gente que va a participar tenga los incentivos adecuados para hacerlo. Es importante también que haya una contactación intensiva en los días previos al evento. Es decir, hay que estar llamando a la gente incluso el día antes para asegurarse que la gente va a venir. Si alguien en el último momento, en el día anterior, te dice que no va a venir, hay que intentar sustituirle ese día por una persona con un perfil similar que esté en la cola y que haya sido parte del mismo sorteo cívico, ¿vale? Con lo cual, lo ideal es llegar al día del evento prácticamente sin ninguna baja, porque has estado encima de la gente, has estado llamándoles y contactándoles de una manera intensiva. Y además los incentivos que tienen son fuertes, es decir, saben que si no van, por ejemplo, no van a conseguir ese dinero por participar en la sesión y es fundamental. Es decir, ofrecer un dinero es fundamental, se hacen en toda esta clase de procesos. Entonces, yo te diría, las sustituciones, los reemplazos, se pueden hacer
pero no más allá de la segunda sesión, ¿vale? Porque el proceso deliberativo es un proceso constructivo donde, digamos, diferentes capas de conocimiento, diferentes capas de diálogo, de acuerdo y finalmente recomendaciones se van generando en el proceso, ¿no? Entonces, para poder trabajar en algo necesito haber estado en la anterior sesión, con lo cual se hace una excepción con la primera sesión, dado que suelen ser sesiones introductorias, etcétera. La gente que se incorpora en la segunda, por lo que tú has dicho, porque al final no han participado, pues lo que se intenta hacer es una especie de taller con ellos para ponerles al día de lo que ha ocurrido en la primera sesión, que como digo, normalmente es más informativa, y incluirles en la segunda sesión. ¿Vale? A partir de la segunda sesión ya se deja que la asamblea decaiga naturalmente, es decir, siempre va habiendo bajas, pero hay que intentar que esas bajas sean lo mínimo posible y que al final puedas llegar con un 80-90% de los participantes iniciales. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo conseguir que no se caigan los participantes o que no aparezcan? Eso es clave mediante la política de incentivos y contactación, que tiene que ser intensiva. Intensiva para conseguir alta fidelidad. Muchas gracias, Yago. Haré dos preguntas extra. En este caso, bueno, existe una discusión general respecto al sorteo. Las organizaciones de la sociedad civil a veces no están de acuerdo con estos mecanismos innovadores del sorteo, ya que sienten que se les desconoce una vocería de la sociedad sobre ciertos temas, un trabajo previo, pues que ya ha sido adelantado y que ellos han ganado por años. En este caso, ¿qué hacer con esta discusión? Bueno, una pregunta fundamental, muy importante, dado que esto es un problema en todos los países. A ver, la sociedad civil tiene, ante los procesos deliberativos, una herramienta de participación mucho más efectiva para ellos que lo que es la política clásica. Quizá esto no se ha comunicado o no se ha promocionado de la manera adecuada en muchos sitios y es por esto que ocurre esta disatisfacción de la sociedad civil por esta clase de procesos, porque la sociedad civil se ve amenazada como si la clase política ya no les fuera a prestar atención, ¿no? Si ahora los procesos deliberativos les fueran a sustituir, pero es todo lo contrario. Los procesos deliberativos ofrecen un escenario de inclusión a la sociedad civil, como decía, mucho más efectivo. ¿Cómo hacer esto? Bueno, hay diferentes mecanismos para hacerlo y no siempre, es verdad que no siempre se hacen, pero están ahí y es fundamental. En primer lugar, los comités de diseño y de organización y de seguimiento del proceso deliberativo. Normalmente hay lo que llamamos un comité de gobernanza, donde está incluido el gobierno, diferentes partidos políticos y también pueden estar incluidas organizaciones de la sociedad civil que tengan un especial conocimiento o interés en el tema en el que se delibera. ¿Vale? Entonces, imaginemos un proceso, pues esto, relacionado, por ejemplo, como decía, el medioambiental, el cambio climático. Bueno, pues las organizaciones de la sociedad civil que trabajan este tema en el país podían estar incluidas en el comité de gobernanza, el comité de seguimiento o comité de contenidos. A veces se divide, hay un comité de gobernanza, otro de contenidos. El de contenidos elige a los ponentes de la asamblea, con lo cual la sociedad civil puede estar metida en esos comités para pues sugerir un experto, por ejemplo, para que presente la problemática en Colombia del cambio climático o el impacto del cambio climático en Colombia, ¿no? Pues si viene un miembro de la sociedad civil a explicar esto. Bueno, esto es perfectamente factible. El impacto de la sociedad civil en las posibles decisiones que una asamblea ciudadana pueda tomar va a ser mayor que el que muchas veces va a tener en el gobierno, dado que la conexión de la sociedad civil con el gobierno depende puramente de afinidad ideológica y sabemos perfectamente que los gobiernos de turno aceptan hablar con los miembros de la sociedad civil que comparten ideología, comparten valores con ellos, ¿no? Entonces, esto es una manera de ofrecer un espacio neutral, es decir, para que todas las organizaciones de la sociedad civil puedan participar. Voy a poner otro ejemplo para que se entienda mejor. El caso del aborto. En el caso del aborto podemos tener organizaciones feministas, por un lado, imaginemos, de la sociedad civil, que reclaman unos mayores derechos al aborto de las mujeres. Por otro lado, podríamos tener a organizaciones de la sociedad civil
antiabortistas que lo que reclaman son los derechos del no nacido, ¿no? Entonces, son diferentes aspectos, digamos, contrarios de la sociedad civil, contrarios por decirlo de alguna manera, pero puestos para que entendamos que la sociedad civil no solo está en un lado, ¿no? Sino que puede estar en ambos lados, e incluso puede estar en el medio, ¿no? Puede haber organización de médicos, que es una posición más científica y ofrece una posición intermedia o más equilibrada. Es decir, todas las visiones deberían estar presentes en un proceso deliberativo. Y al comunicar o explicar sus puntos de vista a la Asamblea Ciudadana, bueno, se crea un espacio de escucha activo a la sociedad civil y con posibilidades de tener impacto en la generación de políticas públicas a través de las recomendaciones de los procesos deliberativos. Entendiendo que estos procesos generan legitimidad como tal entre gobierno y pues ciudadanía y las decisiones que se tomen como ciudadanía, también se aumenta o pues se produce, por lo tanto, un aumento de la confianza entre ciudadanía y gobiernos. Creo que es un aumento de la confianza en doble vía, pero me gustaría saber cómo o qué mecanismos existen para medir ese impacto y esa mejora de la confianza como tal. Vale, bueno, pues sí, justamente una experiencia reciente que hemos tenido en la Unión Europea creo que es muy, muy relevante, ¿no? El proceso deliberativo no ha culminado con el panel ciudadano, sino que ha habido un periodo posterior, que en el caso de la Conferencia del Futuro Europa se llama el plenario, y que no es la primera vez que ocurre en un proceso deliberativo. También hay un caso en la región de Bruselas donde se aplica esta misma idea, ¿no? La idea básicamente es mezclar a los ciudadanos que han participado en los paneles con los políticos que deberían, bueno, asumir esas recomendaciones que vienen de los paneles, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, imaginemos eso, pues miembros de un parlamento, diputados de un gobierno, ministros, ministras, ¿vale? Pues imaginemos que hacemos otros 3 fines de semana o 2 fines de semana donde ellos se mezclan con los ciudadanos de los paneles y valoran, discuten las recomendaciones, tienen bueno, pues continuar, digamos, este proceso deliberativo, pero ya con los políticos, ¿no? Mezclados. Entonces, por un lado, los políticos entienden el formato, entienden qué clase de ciudadanos han venido a participar y aquí se desaparecen muchos miedos porque los políticos están acostumbrados a que los ciudadanos que se les acercan están politizados por un lado o por el otro. Por un lado suyo, pues la gente que son, bueno, pues afines a su partido y que se le acercan para vitorearles o para darles las gracias. Y por otro lado, la gente contraria a su gobierno que les trolea, que les insulta incluso, que en redes sociales les acosa. Entonces, eso es la relación que tienen los políticos con la ciudadanía, es muy desquiciante en este sistema polarizado que vivimos, ¿no? Entonces, cuando ven que los participantes de un proceso deliberativo no están politizados de esa manera, es decir, que es gente que viene de una manera muy tranquila y muy calmada a hablar sobre temas de manera seria y sana, pues ahí les desaparecen muchos de los miedos que suelen tener los políticos con respecto a la participación ciudadana, en los procesos deliberativos más en concreto, ¿no? Esto por un lado. En segundo lugar, perdón, es la desconfianza que existe de la ciudadanía hacia los políticos. Es decir, los ciudadanos de los paneles, contrastando con los políticos sus recomendaciones, también tienen la posibilidad de contemplar las dificultades reales a las que los políticos y los gobiernos se ven abocados cuando quieren realizar políticas públicas, ¿no? Entonces, esta segunda fase puede servir también para ver cómo, hasta qué punto estas recomendaciones pueden ser ejecutadas por el gobierno, ¿no? Cuáles son sus plazos, las dificultades, los costes, quizá hacer alguna consideración más allá de costes-beneficios sobre las recomendaciones y también, bueno, pues tener una discusión, un debate y a lo mejor acabar de cerrar estas recomendaciones, afinarlas un poco más para que con mayor probabilidad puedan ser ejecutadas por el gobierno. Listo. Muchísimas gracias, Yago. Te hago la última pregunta.
Teniendo en cuenta que esta dinámica de sorteo permite convocar a personas pues diversas, con diferentes intereses, con diferentes tipos de conocimiento también. ¿Cuáles deben ser las medidas para nivelar los conocimientos de las personas que allí participan? ¿Y por qué este proceso es tan importante para la deliberación? También, pues teniendo en cuenta de que si hay personas que tienen pues más conocimiento sobre un tema a deliberar, pueden inclinar las decisiones hacia un interés particular. Bueno, para empezar, un proceso deliberativo debería estar basado en un dilema político para el que todo el mundo tiene algo que decir, ¿no? Porque lo público, como antes tú has dicho, los problemas públicos, los asuntos públicos, son asuntos que afectan a todo el mundo. Entonces, todo el mundo sabe por qué no llega a fin de mes, sabe los problemas que tiene cuando sale por la calle e intenta llegar a su trabajo, cuando tiene hijos y necesita que tengan una buena educación. Es decir, los problemas públicos tocan las vidas diarias de las personas, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene algo que decir. No hay que ser experto. Hay que tener cuidado con proponer temas que puedan ser demasiado técnicos a un proceso deliberativo. Los procesos deliberativos deberían afrontar más temas basados en valores, ¿no? Dilemas basados más en valores que en problemas técnicos, ¿no? Por ejemplo, hacer una pregunta de, bueno, ¿y cómo resolvemos este problemón que tenemos ahora? Porque no tenemos, la energía es muy cara en nuestro país, ¿no? ¿Y cómo resolvemos esto? Esto es una pregunta técnica, es una pregunta técnica que un ciudadano no va a tener ni idea. El ciudadano lo que sabe es que quiere una energía más barata, pero él no te va a dar soluciones a problemas técnicos de este estilo, ¿no? Entonces, no es buena idea hacer preguntas con los cómo delante, ¿no? Con cómo resolver cosas que no sabemos resolver los políticos, no porque sea un problema delicado en términos de valores o en términos políticos, sino porque técnicamente no sabemos cómo se resuelve y de hecho puede que no lo sepa casi nadie, ¿no? En la sociedad. Entonces, no es buena idea preguntar eso, hay que preguntar cosas que están basadas en valores. Todo el mundo sabe, es decir, todo el mundo sabe qué representa abortar, ¿no? En una sociedad, porque todo el mundo conoce a alguien, todo el mundo se ha visto con este dilema en la cabeza alguna vez, todo el mundo ha estado cerca de este problema, entonces todo el mundo tiene algo que decir. Luego es verdad que está bien añadir capas de información al dilema, ¿vale? Y aquí yo creo que está otra manera diferente de responder a tu pregunta. Es decir, sí es verdad que hay capas de información que se aportan en los procesos deliberativos en las primeras sesiones. La idea de esto es complementar la información que tienes sobre algo, ¿vale? Como para que la gente valore, por ejemplo, los costes o las problemáticas. Volvamos al tema del aborto. Bueno, pues se pueden ofrecer datos, ¿no? Pues tú a lo mejor conoces cómo te ha tocado a ti este tema del aborto y tú tienes una opinión sobre ella, pero a lo mejor tú no conoces los datos de cuánta gente aborta, en qué países tienen que escapar a abortar, qué representa, qué tipos de aborto hay, en qué diferentes fases, cuáles son las normas que permiten el aborto en otros países, hasta dónde llegan, ¿no? Entonces hay un montón de información añadida que te puede dar pistas y mejorar la información que tú tienes del asunto, ¿vale? Un asunto que ya conoces, que ya tienes una posición, pero que, boom, diferentes capas de información te van a ayudar a, bueno, a lo mejor a llegar a ese punto de acuerdo con otra gente que piensa diferente o a lo mejor a proponer una recomendación que sea más ejecutable para el gobierno, ¿no? Por temas de costes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso sí que es verdad que afrontamos un problema relacionado con la diversidad cultural de los participantes. Tendremos por un lado participantes que incluso han estudiado en la universidad y que saben perfectamente enfrentarse a un documento escrito e incluso se lo pueden estudiar el día anterior, y tendremos a gente que no está acostumbrada a leer textos en su trabajo. Es decir, que hacer un análisis de un texto y hacer un resumen de lo que pone no es algo tan fácil para ellos. Con lo cual, el proceso deliberativo tiene un componente de aprendizaje y técnico en lo relativo a la digestión de información que es difícil de afrontar, más difícil para unas personas que para otras. Entonces, esto es un reto actualmente en los procesos deliberativos y es un tema, diría yo, pendiente. Hace falta reforzar y mejorar la manera en que se divulga la información en los procesos, haciéndola accesible para todo el mundo. Esto significa bajarla a un nivel básicamente escolar, ¿no?
olvidarnos de que todos hemos ido a la universidad, los ponentes que van a venir a la universidad son expertos, tenemos alguna gente que ha estudiado en la universidad, pero eso no es suficiente, hay que ponerse al nivel del que tiene el nivel más bajo de toda la asamblea. Eso quiere decir seguramente ponernos a un nivel escolar y explicar las cosas con un currículum educativo, un currículum de aprendizaje a la asamblea, bueno, pues usando más recursos orales, gráficos, visuales, no usar gráficas complicadas, sino visualizaciones sencillas que aporten información. Y luego incluso reforzarlo con ayuda, ayuda específica a estas personas, ¿no? Pues a lo mejor que los facilitadores sepan en sus mesas quiénes son las personas que a lo mejor les cuesta un poco más, que se acerquen a ellos en los momentos de leer o de lectura en silencio, que ellos se lo puedan leer. Bueno, ser activos en el proceso de inclusión en el aprendizaje en la asamblea, ¿no? Y por supuesto no mandar deberes. Los deberes es algo que genera sesgos, ¿no? Ocurre hasta en el colegio ahora, tenemos la pelea con los deberes de los niños que tienen, mis hijos tienen 7 años, bueno, los deberes son solo para los que saben hacer deberes, los que no saben hacer deberes no te van a hacer nunca los deberes. Entonces, un universitario que además le interesa el tema, seguramente te va a hacer los deberes entre el fin de semana y el 70% de los participantes no lo van a hacer. Entonces, poner deberes entre sesiones no es buena idea. Es una manera de excluir o generar sesgos en el proceso. Para incluir es mejor que las cosas ocurran a la vez en la propia asamblea, el proceso deliberativo, ¿vale? Y que cuando ocurren, la gente que le cuesta más tenga una ayuda extraordinaria para conseguir estar al mismo nivel que el resto. Mil gracias, Yago, por tus intervenciones, por esta clase, pues en sorteo y decisiones colectivas, que es un proceso, pues, demasiado importante en democracia deliberativa y que nos va a servir mucho, pues, en este proceso de las masterclasses para Demo Reset. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todas por haberme invitado. Bueno, las conclusiones. Vamos a empezar por la primera. Todo proceso deliberativo hoy en día incluye sí o sí un sorteo cívico. Esto es muy importante. No podemos tener hoy en día deliberación, proceso deliberativo institucional, si no tenemos un sorteo cívico. Esto requiere sorteo inicial, direcciones, números de teléfono, más una estratificación proporcional a la población, usando criterios como género, edad, nivel cultural, actitudinal respecto al tema que se trabaja. La segunda conclusión. No solo el sorteo es suficiente, necesitamos poner los incentivos adecuados para que cuando la gente reciba esa carta o esa llamada quiera participar. Tenemos que tener en cuenta que esta gente no está acostumbrada a participar, necesita una motivación extra. El incentivo económico es básico, pero puede haber otros incentivos como cuidados a menores, incentivos extra para personas que cuidan a mayores y que los tienen en casa, pagar el transporte y el alojamiento, por supuesto, ofrecer caterings atractivos como los que se le ofrecerían a un alcalde o presidente, ¿no? Entonces, incentivos, fundamental también. Tercera conclusión. Es fundamental hacer un esfuerzo permanente para incluir a los niveles culturales más bajos, que suelen estar correlacionados con niveles socioeconómicos más bajos de la población. Es gente que sabemos que les va a costar más decir que sí participan, que les va a resultar más fácil darse de baja, querer escaparse del proceso y que además el proceso les va a costar más, porque tienen unas habilidades menos desarrolladas para a lo mejor tener un pensamiento crítico, analizar o leer un documento, escuchar una presentación, hablar en público. Entonces, toda esta gente esto le va a costar mucho. Entonces, necesitamos acompañarles y poner los recursos necesarios para que estas personas no se caigan del proceso y estén presentes hasta el final. Bueno, un bonus final que a nadie se le olvide que es importante que esta muestra no esté sesgada en términos ideológicos, ¿no? Entonces, que exista un criterio actitudinal, esto es un recordatorio, sobre el tema que se trabaja, es también muy importante, ¿vale?
Imaginemos, como decía, el tema medio ambiente climático, pues la gente más verde, más ecologista va a querer participar. Entonces, importante, bonus, no os olvidéis del criterio actitudinal. Sigamos aprendiendo y dialogando para resetear la democracia en el sur global. Gracias por estar en Demorreset. Próxima clase, consenso y toma de decisiones.